Hay historias del cine mexicano que parecen completamente normales, hasta que alguien comienza a mirar un poco más de cerca. Actores que el público recuerda con cariño, trayectorias que parecen tranquilas y vidas que, en apariencia, transcurrieron sin grandes escándalos. Pero a veces, detrás de esas biografías discretas, se esconden episodios sorprendentes que muy pocas personas conocen. Hoy vamos a hablar de Tony Carvajal, un actor de reparto muy recordado por su participación en varias películas y telenovelas mexicanas, incluido un papel junto al inolvidable Cantinflas. Sin embargo, mucho antes de llegar al mundo del espectáculo, su vida estuvo marcada por un episodio tan extraño como inquietante: su expulsión de un seminario católico tras verse envuelto en una supuesta secta que realizaba reuniones secretas en plena madrugada. ¿Qué ocurrió realmente en aquellos años? ¿Fue solo un rumor que creció con el tiempo o existió algo más detrás de esa historia? Acompáñanos, porque lo que estás a punto de escuchar es uno de los capítulos más curiosos y poco conocidos en la vida de este actor del cine mexicano. A pesar de que Tony Carvajal nunca fue considerado una gran estrella del cine mexicano, su presencia dentro de la industria fue constante durante varias décadas. Era uno de esos actores que el público reconocía de inmediato, aunque no siempre recordara su nombre. Su voz firme, su manera pausada de hablar y su presencia elegante frente a las cámaras lo convertían en el candidato perfecto para interpretar personajes de autoridad. Médicos, abogados, jueces o hombres de carácter que aportaban seriedad a las historias. Directores y productores sabían que podían confiar en él, porque siempre llegaba puntual al set, con el libreto perfectamente estudiado y con una disciplina poco común en el medio artístico. Muchos compañeros recordaban que rara vez repetía una escena más de 2 veces, algo que en aquella época era muy valorado dentro de los estudios cinematográficos. Durante los años 50, cuando el cine mexicano todavía gozaba de una enorme popularidad en toda América Latina, Tony comenzó a aparecer con mayor frecuencia en distintas producciones. Poco a poco, fue construyendo una carrera sólida como actor de reparto, participando en películas que hoy forman parte de la memoria cultural de aquella época. Aunque no encabezaba los carteles, su presencia ayudaba a dar realismo y credibilidad a muchas historias. Entre quienes trabajaron con él existía la impresión de que Tony observaba todo con atención, como si siempre estuviera analizando lo que ocurría a su alrededor. Esa actitud reservada hizo que algunos lo describieran como un hombre silencioso, pero profundamente inteligente. Uno de los momentos más recordados de su trayectoria llegó cuando participó en la popular película El Señor Doctor, donde compartió escena con el inolvidable comediante Mario Moreno Cantinflas. Aquella producción fue un gran éxito y permitió que el rostro de Tony Carvajal fuera identificado por un público mucho más amplio. Muchos espectadores lo recuerdan precisamente por su participación en esa cinta, donde su estilo serio contrastaba con el humor característico de Cantinflas. Para Tony, trabajar en ese proyecto representó una oportunidad importante dentro de su carrera, pues lo colocó junto a una de las figuras más influyentes del entretenimiento mexicano. Con el paso de los años, su carrera se fue adaptando a los cambios de la industria. Cuando la televisión comenzó a ganar protagonismo en México, Tony supo integrarse a este nuevo formato sin dificultad. Participó en numerosas telenovelas y producciones televisivas que lo mantuvieron activo durante décadas. En los foros de grabación, los actores jóvenes solían acercarse a él para escuchar sus consejos. Tony hablaba con naturalidad sobre teatro clásico, literatura europea y música, demostrando una formación cultural que pocos imaginaban encontrar en un actor de reparto. Quienes lo conocieron de cerca afirmaban que era un hombre amable, de trato respetuoso y con un peculiar sentido del humor que aparecía solo cuando se sentía en confianza. Sin embargo, a pesar de esa imagen respetable y tranquila, la historia sobre su juventud en el seminario nunca desapareció por completo. De vez en cuando, entre conversaciones informales dentro del medio artístico, alguien mencionaba aquel episodio que supuestamente había ocurrido cuando Tony era apenas un estudiante. Algunos afirmaban que el actor había sido expulsado del seminario tras descubrirse la existencia de un grupo extraño que realizaba reuniones secretas durante la madrugada. Otros, en cambio, sostenían que todo había sido una exageración nacida de rumores que con el tiempo crecieron más de lo debido. Lo cierto es que Tony evitaba hablar del tema,
Cuando alguien lo mencionaba directamente, él respondía con una sonrisa breve y cambiaba de conversación, como si prefiriera dejar esa etapa enterrada en el pasado. A pesar de los rumores dentro del gremio actoral, su reputación fue siempre respetada. Con el tiempo llegó a ocupar un cargo importante dentro de la Asociación Nacional de Actores, donde durante muchos años formó parte de la Comisión de Justicia y Honor. Desde esa posición se dedicó a defender los derechos de sus compañeros, especialmente de los actores veteranos que enfrentaban dificultades después de haber dedicado su vida al espectáculo. Tony creía firmemente que la industria debía cuidar a quienes habían contribuido a construirla. En más de una reunión del sindicato, levantó la voz para recordar que detrás de cada película o telenovela existían artistas que merecían reconocimiento y respeto, incluso después de retirarse. Durante las últimas décadas de su vida, Tony Carvajal continuó participando en producciones televisivas, mientras su salud comenzaba a deteriorarse lentamente. El enfisema pulmonar que padecía le provocaba cada vez más dificultades para respirar, pero aún así, procuraba mantenerse activo dentro del medio artístico. Algunos compañeros recordaron que incluso cuando el cansancio era evidente, Tony insistía en cumplir con sus compromisos profesionales. Decía que actuar era una de las pocas cosas que realmente le daban tranquilidad. Finalmente, el 4 de octubre de 1995, el corazón de Tony Carvajal dejó de latir. La noticia de su fallecimiento se difundió discretamente en los medios, como suele ocurrir con muchos actores de reparto que dedicaron su vida al arte sin buscar los reflectores principales. Tenía 74 años y dejaba detrás de sí una trayectoria compuesta por decenas de películas, telenovelas y obras de teatro. Su nombre quizá no alcanzó la fama de los grandes protagonistas del cine mexicano, pero su presencia fue parte importante de muchas historias que el público aún recuerda con cariño. Hoy, cuando se revisa la historia del cine y la televisión mexicana, Tony Carvajal aparece como uno de esos actores que construyeron silenciosamente la base de toda una industria. Un hombre culto, disciplinado y respetado por sus colegas. Y aunque algunos rumores sobre su juventud continúan despertando curiosidad entre quienes investigan su vida, lo cierto es que su legado permanece ligado principalmente a su trabajo frente a las cámaras y al respeto que supo ganarse dentro del mundo artístico durante más de 40 años de carrera. Si te gustan este tipo de historias donde recordamos la vida, la trayectoria y también los momentos menos conocidos de las grandes figuras del cine y la televisión mexicana, te invito a formar parte de esta comunidad. Aquí exploramos documentos, anécdotas y relatos que con el paso de los años han quedado olvidados, pero que ayudan a comprender mejor la historia del espectáculo que tantas generaciones han disfrutado. Si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo ahora y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. De esa manera nos ayudas a seguir investigando y compartiendo más historias como esta. Gracias por acompañarnos y por mantener viva la memoria de estas figuras que dejaron huella en la cultura popular.